planeta condenado al desastre. Científicos desesperados. Última esperanza. Una pareja amable. Superman. Con estas líneas comienza una de las más grandes historias jamás escritas, uno de los cómics más emblemáticos de DC acerca de Superman, y es que es muy raro que una sola historia se las arregle para capturar la esencia de un personaje que ha cambiado tanto con los años. All Star Superman es un cómic que le rinde homenaje a las grandes historias del pasado, pero que lleva al hombre del mañana hacia el futuro, actualizando su filosofía y demostrando que el concepto del superhombre es uno que está lejos de estar obsoleto. Una épica odisea de la cultura pop que comienza con la destrucción de un planeta súper avanzado y termina 1 millón de años en el futuro, cuando este bebé que fue enviado a la Tierra a través del río del destino se convierte en el héroe más grande que el universo haya conocido. Es probable que esta sea la historia definitiva de Superman, y es por eso que hablar de All Star Superman es tan complicado. Por un lado, es una historia que cualquiera puede disfrutar sin preocuparse de la continuidad de los cómics, pero al mismo tiempo tiene referencias y simbología sumamente específica que solo se entiende si conoces muy bien la historia de DC Comics, y sobre todo, lo que el escritor Grant Morrison opina acerca del personaje y cómo fue que llegó a escribir esta historia. En este video vamos a analizar a fondo este cómic para ver cuáles son los secretos que contiene y el mensaje que Grant Morrison nos quiso dar a través de su obra más grande. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy, después de 7 años, por fin es momento de tomarnos a All Star Superman muy, pero muy en serio. Capítulo 1. Superman, un héroe que trasciende la realidad. Aunque no lo creas, All Star Superman comienza con la historia detrás de la creación de esta portada, en la que vemos al hombre de acero sentado en las nubes sobre Metrópolis. Recuerdo que hace muchos años, cuando compré este cómic y vi la portada por primera vez, se me hizo algo sumamente peculiar, alejado de la típica portada de los cómics de superhéroes, pero hay una razón para esto. En su libro Super Gods, el cual es una especie de autobiografía mezclada con historia de los superhéroes, Grant Morrison cuenta que en 1999 DC Comics se acercó a él y a otros grandes escritores como Mark Waid y Mark Millar para contarles acerca de un proyecto llamado Superman Now, el cual pretendía presentarle a Superman a una nueva generación de lectores. Morrison ya había escrito historias de Superman en el pasado, particularmente aquellas que hizo en su run de la Liga de la Justicia. Sin embargo, este proyecto hizo que él se pusiera a pensar, ¿qué es lo que hace a Superman tan especial? Morrison cuenta que pensó mucho en este tema y no parecía encontrar la respuesta, pero que algo casi mágico le ocurrió una noche después de una convención de cómics a la que él asistió. Morrison y su editor estaban cerca de su hotel cuando se encontraron a una persona que, en sus palabras, era Superman. Vestía un traje rojo y azul impecable. Su cabello tenía un rizo característico y ciertamente tenía el físico de un superhombre. Al verlo, Morrison se acercó a él y le preguntó si le podía hacer una pequeña entrevista. El hombre misterioso aceptó y contestó cada pregunta sin salirse del personaje. La entrevista, según Morrison, duró 1 hora y media y le dio tantas ideas que esa noche completa se la pasó escribiendo bocetos e ideas acerca del hombre de acero. El proyecto Superman Now jamás sucedió, pero estas ideas terminaron en All Star Superman. ¿Qué tiene que ver esto con la portada? Pues que Morrison dijo que este hombre misterioso se sentó de esta manera para la entrevista. Su pose era muy relajada, como si fuera un hombre invencible que no tiene que demostrar nada, justo de la manera en la que Superman se hubiera sentado, según Morrison. También podemos ver que parece que nos está viendo directamente a nosotros, como si fuera capaz de romper esta membrana entre ficción y realidad, tal y como este hombre misterioso. En su autobiografía, Grant Morrison dice que él elige pensar que Superman literalmente se le apareció, como si fuera, en sus palabras, una visión chamánica pop. Y este es un punto muy importante para entender All Star Superman, que Morrison ve al hombre de acero como una figura tan poderosa que es capaz de trascender la realidad. Este evento lo inspiró para crear un proyecto que sería, en sus palabras, la cúspide de mi carrera, una manera de poner todos mis pensamientos sobre superhéroes en una sola pieza. La idea era lidiar a través de un cómic con la mortalidad de Superman, mostrar sus últimos días y las 12 labores heroicas que haría antes de morir para beneficio de la humanidad. Capítulo 2. Una historia clásica del hombre de acero.
El primer ejemplar de All Star Superman comienza contando una típica historia de Superman en la que Lex Luthor ataca una expedición humana en el Sol y con el Hombre de Acero llegando justo a tiempo para frustrar sus planes. Más allá de esto, desde las primeras páginas, la historia nos dice el tono del universo cuya historia estamos viendo. Por ejemplo, nos muestran a Lex Luthor como un hombre tan inteligente y tan peligroso que es capaz de tener dos conversaciones simultáneas, una en tiempo real y otra con 9 minutos de diferencia, que es el tiempo en que su mensaje tarda en llegar al Sol. También nos cuentan que la humanidad se ha dejado engañar muchas veces por él, pero que el diario El Planeta está a punto de desenmascararlo de una vez por todas. Otro punto muy interesante es que vemos a Lois Lane escribiendo el encabezado "Superman salva a la primera tripulación humana en el Sol", antes de que éste lo haga. De hecho, incluso le menciona a Steve Lombard que siempre escribe los encabezados de Superman desde antes, lo cual nos habla de un universo en el que el Hombre de Acero jamás ha fallado y tiene toda la confianza del mundo. Este primer ejemplar entonces nos presenta la historia más clásica de Superman en el universo más clásico, en el que él siempre salva al día, como si nada pudiera salir mal. Y una vez que nos presenta esto, Morrison introduce el plot twist. Antes de que el monstruo comandado por Luthor pudiera explotar, Superman salva a la tripulación del Sol a través de un nuevo poder, con el que extiende su propio campo bioeléctrico para proteger y salvar a la nave. Cuando esto sucede, el profesor Leo Quintum, el científico encargado de liderar la misión al Sol, decide hacerle varias pruebas y determina que, a pesar de que los poderes de Superman han aumentado dramáticamente, la sobreexposición al Sol, la fuente de sus poderes, ha hecho que sus células sean incapaces de procesar tanta energía, lo cual le deja a Kal-El con unos cuantos meses de vida en los que tendrá que poner sus asuntos en orden antes de partir. Esta parte de la historia está inspirada en un fragmento de la vida real de Grant Morrison, quien, por esas fechas, acababa de perder a su padre debido al cáncer. En sus palabras, cuando su padre murió, le dio un trozo de su espíritu a la historia. Este concepto de un Superman todavía más poderoso está muy interesante porque regularmente una de las mayores críticas hacia el personaje es que él es demasiado fuerte y muchos escritores intentan limitar su poder a través de argumentos como la debilidad hacia la kriptonita, la magia, etc. Pero Morrison en este cómic parece decirnos que cuando escribes un personaje tan poderoso como Superman, lo interesante está en encontrar cómo es que su inmenso poder puede funcionar dentro de la historia, no limitarlo porque la mitad del infinito sigue siendo el infinito. Finalmente, en este primer ejemplar también vemos esta versión clásica de Clark Kent, quien tropieza para llegar a las oficinas del diario El Planeta o choca con algún transeúnte para salvarlo sin que éste se dé cuenta. Y ver a Clark de esta manera torpe es muy importante en esta historia porque para Morrison, Clark Kent es el elemento trascendental en la ecuación de Superman. Es decir, por un lado todos en algún punto de nuestras vidas nos hemos identificado con él. Es el personaje que nos hace pensar que todos albergamos un gran poder en nuestro interior, uno que casi nadie nota. Por otro lado, este Clark es necesario dentro de la historia porque nadie en su universo creería que esta persona, tan alejada de lo que Superman es, sea en secreto el Hombre de Acero. Este número termina con Superman revelándole a Lois su identidad secreta. El primer cómic, entonces, nos plantea todos estos conceptos clásicos que son desarrollados en números posteriores, pero los siguientes números rinden homenaje a una etapa muy específica de la carrera de Superman. Varias personas que han leído el cómic de All Star Superman o han visto su adaptación animada me han comentado que sienten algunas cosas muy raras, como fuera de lugar, particularmente en esta parte que sigue de la historia, pero esto tiene una razón de ser. Los capítulos 2, 3 y 4 del cómic tienen ese feeling de la edad de plata de las historias de Superman, cómics inmersos en la ciencia ficción que cada semana te planteaban un concepto irreal, pero sumamente entretenido y misterioso. Por ejemplo, en el capítulo 2, Superman invita a Lois a una cena en su fortaleza de la soledad y le muestra la llave que usa para abrirla, algunas secciones de su zoológico de criaturas fantásticas y cómo es que sus robots manejan todo el lugar, conceptos que derivan del cómic Superman 187 de 1966. Lois también ve cómo esta fortaleza contiene máquinas milagrosas como aquella que usa Superman para contactar al futuro y una fórmula que le da superpoderes, conceptos que también derivan de estas historias clásicas. Estos cómics no solo rinden homenaje a estos conceptos que eran antiguamente usados en la Edad de Plata, sino también a ciertos clichés. Uno de ellos es ver a Lois Lane como esta reportera obsesionada con saber la identidad secreta de Superman, al mismo tiempo que no le cree que se trata de Clark Kent.
También vemos en el capítulo 4 a Jimmy Olsen viviendo una serie de aventuras fantásticas en las que se transforma en criaturas exóticas y a personajes que aparentemente salen de la nada como Sansón y Atlas, quienes súbitamente aparecen para retar al Hombre de Acero a una serie de pruebas y a la comunidad reptiliana que habita en el centro de la Tierra. Todos estos conceptos parecen salir de la nada porque así eran las historias de aquel entonces. El público simplemente tenía que aceptar que Sansón o los reptilianos existían en este mundo y ya, sin mayor explicación. Y había cierto encanto en este tipo de historias. Sin embargo, Morrison también se las arregla para introducir conceptos sumamente complejos a estas historias sencillas. Uno de ellos es cuando la Ultraesfinge aparece, toma a Lois prisionera y le pide a Superman que conteste la pregunta incontestable. Lois, no. Alto, Superman. Ella ahora existe en una condición de incertidumbre cuántica. No está viva ni muerta. Contesta correctamente y será vida. Falla y la consecuencia será la muerte. Di tu pregunta. ¿Qué sucede cuando la fuerza imparable se encuentra con el objeto inamovible? Superman entonces toma una pausa y finalmente dice: ambos ceden. Respuesta aceptable. En este punto, Morrison utilizó la estructura de una historia sencilla de Superman para hablarnos de temas de física cuántica. Lo curioso es que la respuesta que da Superman es correcta. Al menos eso es lo que dice Javier Santolaya del canal Datum Blog y pues yo le creo. Lo importante aquí es que estas historias también nos presentan a Superman como un personaje sumamente sabio y no solo como este ser omnipotente. Pero ya que hablamos del lado del bien dentro de la historia, es momento de irnos al lado malvado. Capítulo 3. El hombre del mañana y su relación con el mal. En el capítulo 5, titulado El Evangelio según Lex Luthor, Lex es condenado a morir en la silla eléctrica por sus crímenes en contra de la humanidad. Cuando se encuentra en prisión, Clark Kent acude a visitarlo para realizarle una entrevista. Su intención es descubrir por qué el hombre más inteligente del mundo utiliza todos sus recursos con la intención de destruir a Superman en vez de usarlos para salvar a la humanidad. Sin embargo, durante esta visita, es Lex quien le hace unas preguntas muy interesantes a Clark. Le pregunta si no siente que la mera presencia de Superman opaca su existencia como ser humano, si cree que tal vez Lois Lane se hubiera fijado en él de no haber sido por Superman, y menciona que siente injusto que ese alienígena tenga poder simplemente por el hecho de existir. Algo muy interesante es que durante toda esta plática, Lex se encuentra haciendo ejercicio, dándonos a entender que, para él, el único poder válido es el que es fruto del esfuerzo y méritos propios. Morrison en esta historia nos presenta a Lex Luthor como un ateo que además siente un gran resentimiento hacia las figuras divinas. Esto debido a que él siente que limitan el potencial humano, una que personalmente es mi favorita de todas las motivaciones que ha tenido Lex Luthor a lo largo del tiempo. Pero a pesar de todo su odio durante esta visita a prisión, Clark se las arregla para salvar a Lex en varias ocasiones sin que él se dé cuenta. Esta compasión que Superman siente, incluso por sus adversarios más acérrimos, también podemos verla en esta otra sección del cómic en la que dos astronautas perdidos de Krypton, Bar-El y Lilo, imponen su cultura en la Tierra en ausencia de Superman. Es como ver lo que hubiera pasado si otro kryptoniano diferente a Kal-El hubiera llegado a nuestro mundo y lo que hubiera hecho con semejante poder. Al final de este capítulo, se revela que Bar-El y Lilo sufren de una enfermedad degenerativa y, a pesar de que unos momentos antes ellos habían golpeado brutalmente a Superman y esclavizado a su mundo, el último hijo de Krypton hizo todo lo posible para aliviar el dolor que ellos sintieron en sus últimos momentos y los envió a la zona fantasma en donde ellos podrían seguir viviendo aventuras juntos, jurando hacer todo lo posible por curarlos. Esto nos dice que lo importante de Superman no son sus poderes o su herencia kryptoniana, porque a lo largo de los cómics han existido muchas otras personas con su poder. Lo que lo hace el héroe más grande de todos es su capacidad de ejercer el bien. En este cómic, Morrison nos presenta a Superman como alguien que va mucho más allá de ser un superhéroe. Él no solo se enfrenta a los supervillanos y superamenazas del mundo, sino que también busca salvar a las personas en más de un sentido y en cualquier situación. Por ejemplo, mientras intentaba escapar del mundo bizarro, un mundo lleno de criaturas poco inteligentes que hablan en opuesto, se las arregla para darle al único habitante inteligente de dicho planeta, un personaje llamado Cibarro, un motivo para vivir. También lo vemos cuando, en medio de sus últimos meses de vida, salva a una chica que está a punto de saltar de un edificio, tomándola en sus brazos y diciéndole: "Nunca es tan malo como parece. Eres mucho más fuerte de lo que crees que eres".
En estos meses, mientras se prepara para su muerte, también lleva a los médicos miniatura de Kandor a los hospitales para que curen enfermedades como el cáncer e incluso crea un universo miniatura dentro de su fortaleza de la soledad para analizar cómo sería un mundo sin un Superman. Aquí es cuando el cómic entra en el terreno de las metahistorias, que es uno de los puntos más fuertes en las historias de Grant Morrison, ya que este universo que creó Superman es el nuestro. En el capítulo 10, Superman hace todo lo posible por sacarle todo el provecho a sus últimos momentos. Salva vidas en un tren, derrota a un científico malvado, arregla el último de los puentes del mundo e incluso visita a Lex Luthor en su celda con la intención de darle una segunda oportunidad. Mientras esto sucede, el universo que Superman construyó exhala vida y avanza miles de años en tan solo unos segundos. En un milisegundo vemos a nativos haciendo pinturas rupestres, al que sigue filósofos griegos predicando acerca de la existencia de Dios, después a Nietzsche desarrollando su teoría del superhombre y, finalmente, al joven Joe Shuster en Cleveland haciendo el boceto de su nuevo personaje, Superman, lo cual nos da esta sensación de ser parte de la historia, como la sensación de ver un espejo dentro de un espejo dentro de un espejo. Este concepto de que Superman creó nuestro mundo es uno de los más aclamados de esta historia, porque precisamente nos habla de Superman como esta figura divina, capaz incluso de crear vida y toda una cultura. Pero creo que mi punto favorito de este cómic es la manera en la que lidia con el futuro de Superman, es decir, el legado que el Hombre de Acero deja. Capítulo 4. El legado del último hijo de Krypton. La adaptación animada de All Star Superman es excelente, sin embargo, por obvias razones, no podía contener todas las líneas argumentales del cómic, y el vacío que más se siente es aquel que precisamente nos habla del legado del último hijo de Krypton, el cual vemos en el capítulo 6 del cómic. En este número, 3 individuos misteriosos llegan a trabajar a la granja Kent cuando Clark aún vive en Smallville. Conforme la historia avanza, se nos dice que estos 3 personajes son descendientes de Superman. Entre ellos, se encuentra un Superman con poderes telepáticos del año 85.250, otro que viene de la quinta dimensión, parecido a Mr. Mxyzptlk, y el Superman desconocido del año 4500, quien tiene el rostro vendado. Todos son miembros del escuadrón de Supermans, quienes se encargan de proteger la línea del tiempo de amenazas y se encuentran en Smallville para detener a un monstruo conocido como el Chronobor. Cuando Clark intenta ayudarle a estos otros Superman a detener a este monstruo, uno de ellos intenta detenerlo. Clark no sabe por qué, pero a final de cuentas se las arregla para ayudar a salvar Smallville. Lamentablemente, este Superman del futuro revela que intentó detenerlo porque estos 3 minutos que Clark perdió peleando contra el Chronobor le impedirían despedirse de Jonathan Kent, el padre que lo crió, quien moriría de un infarto en esos minutos. Clark en ese momento dejó de escuchar el latido del corazón de su padre y sintió un silencio tan abrumador que casi lo destroza. Sin embargo, a pesar de que este Clark no alcanzó a despedirse de Jonathan Kent, se revela que el Superman desconocido era en realidad el Superman del presente, quien tuvo la oportunidad de despedirse de su padre después de todos estos años. Al final, esta muerte fue la que lo hizo dejar Smallville y formar parte del mundo que eventualmente protegería. También vemos que un Superman dorado le regaló una flor indestructible del planeta Krypton para que pusiera en la tumba de Jonathan Kent. Este número me parece importantísimo, primero que nada porque Clark aprende que algunas cosas son inevitables. Las cosas tenían que pasar de esa manera para poder asegurar el futuro. Pero incluso cuando todo se veía mal, él logra darle la vuelta a la situación y fue capaz de ver a Jonathan Kent una última vez. El otro punto muy importante de esta parte de la historia es que nos dice que el legado de Superman no muere con él y vincula All Star Superman con otro cómic que Grant Morrison había escrito varios años atrás. Ese Superman dorado que se ríe cuando Clark le pregunta qué descendiente suyo es y el aliado final del Lex Luthor, una supercomputadora llamada Solaris, también parecen salidos de la nada. Sin embargo, aparecieron por primera vez en el run de la Liga de la Justicia escrita por Grant Morrison, en una historia llamada Justice League 1 Million. En este cómic, la Liga de la Justicia del siglo 853 viaja al pasado para conocer a la Liga del presente e invitarlos a presenciar la segunda llegada del último hijo de Krypton. Este cómic también nos dice que el mayor enemigo en la historia de Superman no fue Lex Luthor o Brainiac, sino esta supercomputadora llamada Solaris, quien incluso mató a uno de los descendientes de Kal-El. Cabe aclarar que esta historia fue publicada en 1998, 7 años antes de que comenzara a publicarse All Star Superman. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Pues que Grant Morrison parece tener en la cabeza una historia muy particular de Superman, la cual termina de una manera muy específica. Y todo lo que Morrison escribe de Superman son las aventuras que están en medio, todo lo que sucedió para llegar hasta ese otro punto. Esto nos dice que, a pesar de que All Star Superman y Justice League 1 Million están en universos separados, en la cabeza de Morrison ocurren en el mismo universo. Todo es parte de esta historia épica sobre el nacimiento, vida y muerte del dios Sol del planeta Krypton. Sin embargo, tal y como los mitos de varias culturas, su historia no termina aquí, ya que este mito no estaría completo sin la parte de la resurrección. Lex Luthor finalmente revela que su aliado secreto se trata de Solaris y Superman, con la energía que le queda, decide ir a enfrentarlo al espacio. A pesar de que logra derrotarlo, la batalla agota por completo al último hijo de Krypton, quien se desvanece y abre los ojos solo para encontrarse junto a su padre, Jor-El, en un planeta Krypton que aparentemente jamás estalló, en donde Kal-El ha vivido toda su vida junto a su pueblo. Sin embargo, Jor-El le dice: Debo decirte algo, hijo mío. Hay algo que necesitas saber. Estoy muerto, Kal-El. Morí cuando Krypton se destruyó a sí mismo en una gran explosión. Yo, tu madre, nuestra gente, todos se han ido. Padre, esto es Krypton. ¿Estás seguro que no tienes la fiebre escarlata? ¿No lo entiendes, hijo mío? Tú también estás muerto. Moriste defendiendo a la humanidad. Sin embargo, la conciencia no muere, Kal-El. Después de la muerte, los estudios dicen que la conciencia persiste. Tu cuerpo se está convirtiendo en una conciencia solar y debes rendirte ante ese proceso. ¿Rendirme? Pero si yo muero, Superman muere. Y aún quedaba una tarea por cumplir. Siempre hay una tarea más, Kal-El. Siempre hay más trabajo. Tú les mostraste a los humanos al hombre del mañana. Les has dado un ideal a alcanzar. Tú eres la personificación de sus más grandes aspiraciones. Ellos te seguirán y tropezarán y caerán, pero finalmente se unirán a ti en el sol, Kal-El. Así que la decisión aquí es sencilla: rendirte ante el infinito del cosmos o regresar a enfrentarte al mal una vez más. Creo que este diálogo entre Jor-El y Kal-El es mi momento favorito de los cómics de toda la vida. De hecho, una de esas frases fue mi primer tatuaje porque creo que representa a la perfección a Superman. Es decir, para este punto de la historia, él ya había dado todo para salvar al mundo. Y lo único que tenía que hacer era rendirse ante la inmensidad del cosmos. Pero él decide regresar y enfrentarse al mal una vez más, a pesar de que no tiene que hacerlo. Y eso nos habla mucho de la naturaleza del personaje. Cuando Superman regresa, se da cuenta de que Lex encontró la manera de obtener sus superpoderes y está a punto de destruir Metrópolis. Y aquí viene otro momento clave de esta historia. Superman logra derrotar de una vez por todas a Lex Luthor y lo hace haciéndole sentir empatía. Y es que resulta que cuando Lex obtuvo los poderes de Superman, también obtuvo su habilidad de ver las fuerzas naturales y a los seres humanos de manera distinta. En otras palabras, por primera vez en la historia, Lex veía las cosas de la misma manera que Superman. Es tan obvio. Las fuerzas fundamentales están unidas por la conciencia. Puedo ver la maquinaria del universo conectando y separando todo desde que el cosmos inició. Así es como Él nos ve todo el tiempo, todos los días. Como si solo estuviéramos nosotros, aquí juntos, y somos todo lo que tenemos. Lamentablemente para Lex, después de su epifanía, Superman encontró la manera de quitarle sus poderes, pero no podría olvidar lo que vio. Vi cómo salvar al mundo. Podría haber hecho que todos lo vieran. Podría haber salvado al mundo de no haber sido por ti. Si te hubiera importado, Luthor, habrías salvado al mundo hace años. Sin embargo, el planeta aún no estaba a salvo, ya que Solaris había consumido a nuestro Sol, por lo que Superman tenía que sacrificarlo todo una vez más y alejarse de las personas que ama si es que quería salvar a nuestro mundo. Nadie más que yo puede reparar al Sol, Luis, y solo tengo momentos para salvar al mundo. Es más de lo que jamás has necesitado. Te amaré, Lois Lane, hasta el final de los tiempos. Superman entonces voló directo hacia el sol y liberó toda su energía para volver a encenderlo. La gente piensa que en ese momento murió, pero Lois sabe la verdad. Él está allá arriba reparando el sol y, cuando termine, volverá a la Tierra. Siglos más tarde, el universo y los héroes de todos los tiempos se reúnen en una gran celebración para ver al Superman original, el héroe que inspiró a cientos de generaciones, regresar después de casi 1 millón de años en el sol.
El universo decidió darle un regalo y, usando la tecnología, trajeron de vuelta al planeta Krypton y al amor de su vida, Lois Lane. Él había esperado 1.000.000 de años para verla y en sus ojos nada más importaba en este momento. Se trataba de un amor tan grande que sobrevivió al tiempo mismo. Así termina la historia del último hijo de Krypton, aquel que trajo consigo los sueños y esperanzas de toda una cultura. Aquí mezclé el final de All Star Superman con el final de Justice League 1,000,000 porque creo que así sucede en la cabeza de Morrison. Esta es la historia que él quiere contar y en mi opinión es un final perfecto. Para Morrison, All Star Superman funciona como un antídoto de los personajes edgy. Es una manera de demostrar que las historias fantásticas acerca de un personaje todopoderoso y todo bondad también funcionan y que el concepto del Superman no es uno que sea obsoleto, y creo que logra su cometido perfectamente bien. Morrison en su historia nos hace ver a Superman a través de sus ojos, tal y como él lo ve, un ideal a alcanzar. En sus palabras, nuestro Superman intentaría destilar la esencia pura de la más grande creación de la cultura pop, mostrar el alma de un héroe indestructible, tan fuerte, tan noble y tan inteligente e ingenioso que no necesita matar para mostrar su punto. No hay problema que Superman no pueda resolver o vencer. Él no puede perder. Él nunca nos defraudará porque nosotros lo hicimos así. Se vistió como Clark Kent y soportó el abuso del mundo para recordarnos que, debajo de nuestras camisas, esperando, siempre hay un destello familiar de color, un relámpago estilizado, un corazón ardiente. Y quizás si vemos a Superman de esta manera, como dijo Jor-El, Quizás en un futuro nos podamos unir a él en el sol.